Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo de la Dragona Mágica, episodio 6, Ilusión. Me levanté de la cama de repente y miré el reloj en la pared. Todavía eran solo las 7 y solté un suspiro de alivio. Menos mal, realmente estaba asustado. Normalmente, dormíamos a la intemperie o acampábamos, por lo que no teníamos muchos problemas para encontrar un lugar para dormir. Me sentí mal por las personas que vinieron a recogernos, pero no podíamos explicar que debíamos despertar de nuestros sueños. Tendré que disculparme la próxima vez que nos encontremos. Él tuvo la amabilidad de guiarnos a través de la ciudad e incluso nos compró pinchos. Me siento un poco mal. Vi cómo el brazo de Marie se deslizaba hacia su lado mientras murmuraba. Ella me había estado abrazando antes, pero ahora estaba cómodamente durmiendo boca arriba en sus pijamas azul cielo. Yo también quería seguir durmiendo. Pero tenía que trabajar un día más hasta que llegara el fin de semana, luego podría disfrutar mi pequeño viaje con ella. Sí, realmente estoy empezando a sentirme motivado ahora. Coloqué suavemente su mano sobre su pecho, luego me fui silenciosamente de la cama para no despertarla. Lo que no esperaba era que un dragón legendario se uniera a nosotros en dicho viaje. No podía imaginar lo que iba a suceder y tenía la sensación de que no terminaría siendo solo un pequeño viaje. Sería malo si ella comenzara a juguetear por ahí, pero no tenía sentido preocuparse por eso ahora. Incluso si algo sucediera, no era como si pudiera hacer algo al respecto. Caminé descalzo por el suelo, perdido en mis pensamientos. Probablemente era mejor decidir sobre algunas cosas que no estaban relacionadas con el viaje, como qué comer una vez que regresáramos. Ella podía comer 1 tonelada por lo que había visto y no pensé que fuera demasiado exigente con su comida. La comida no necesitaba ser demasiado extravagante, pero necesitaba asegurarme de que lleváramos suficiente. Necesito comida barata y sabrosa, y mucha. Tendré que pensar más en esto. El curry sería lo más fácil, pero el otro día comimos un poco. Quería algo que se hubiera originado en este país porque acabamos de regresar. Algo que sea realmente popular. Se me ocurrió una idea, así que al menos ya no tenía que preocuparme más por eso. Debería cumplir los criterios en los que estaba pensando. Había una cosa más importante en mi mente. La dragona mágica puede que sea hermosa, pero ella no podía simplemente caminar afuera con su cuerno y cola. Ella dijo que no sería un problema cuando se lo comenté ayer, pero me preguntaba qué quería decir con eso. Estaba poniendo un poco de pan recién tostado en un plato cuando escuché un bostezo detrás de mí. Mariabel estaba estirando sus extremidades, luego miró a su alrededor en blanco y se bajó de la cama. Buenos días, dormí hasta tarde. Déjame ayudarte a preparar el desayuno. Buenos días, Mari, ¿te importaría preparar los platos entonces? Ella hizo un gesto como de déjamelo a mí, mientras bostezaba, luego se puso sus pantuflas y se acercó. La cocina en mi apartamento no era muy grande. Solo tenía que darme la vuelta para ver la puerta principal y solo había una maceta con follaje que marcaba el límite de la cocina. Debido a este espacio limitado, nuestras nalgas chocaron entre sí mientras pasábamos por nuestros preparativos matutinos. Cuando estaba abriendo la nevera, los ojos de hada de Marín me miraron. Entonces, sobre la dragona mágica. Dijiste que ella tenía neurosis materna, ¿verdad? ¿Qué suele hacer la gente al respecto en Japón? Creo que mientras ella pueda divertirse y distraerse del cuidado de los niños, cualquier cosa funcionará. Como ir de compras o unas mini vacaciones. Aunque no estoy seguro de que pueda disfrutar de sus compras después de venir a Japón. Creo que es justo decir que cualquier persona que venga a Japón desde el otro mundo por primera vez estaría bastante confundida. Ir de compras. Sería más agradable después de acostumbrarse al mundo hasta cierto punto. Aunque, mi principal razón era que no quería gastar dinero, pero no necesitaba decirle eso. Ya veo.
Entonces, tal vez tu sugerencia de unas mini vacaciones fue lo mejor. Pero eso también requiere dinero, ¿no es así? Por lo que me has dicho, no parece que tengas mucha flexibilidad para gastar con tus ingresos. Tengo algunos ahorros guardados. Es bueno que hayamos planeado nuestro viaje a un lugar cercano. Allí hay aguas termales, por lo que estoy seguro de que las va a disfrutar. La cara de la chica se aflojó en una sonrisa. Luego juntó las manos y me miró alegremente. No puedo esperar. Aguas termales japonesas rodeadas de vegetación. Me encantan los baños. Relajarse en unas aguas termales suena tan lujoso. Sí, ya lo sabía. Marie se tomaba su tiempo para bañarse y siempre la oía tarareando allí dentro. Por no hablar de las aguas termales a las que íbamos, se decía que curaban heridas y enfermedades. Parecía que la chica se había olvidado por completo de preparar el desayuno de toda la emoción. Cuando hablé con ella, pareció darse cuenta de ello y preparó apresuradamente la mesa. Yo estaba muy feliz por eso mismo. Tan pronto como terminara el trabajo del día, estaría libre para disfrutar de los próximos 2 días. A pesar de mi edad, no pude contener mi emoción. Con esos pensamientos en mente, rápidamente preparé nuestra comida. Coloqué las cebollas y la carne molida que estaba cocinando en la sartén en un plato aparte, luego derretí un poco de mantequilla vertida en un poco de harina. Luego agregué un poco de leche, lo mezclé, agregué un poco más. Después de repetir el proceso varias veces, comenzó a convertirse en una salsa blanca suave. Tomaba un poco de trabajo, pero no pensé que valiera la pena salir a comprar salsa preparada. Agregué los ingredientes de antes a la salsa hirviendo, luego los mezclé con macarrones. Solo necesitaba transferirlo todo a un plato resistente al calor y agregar un poco de queso, luego ya habría terminado. Marie, calienta esto en el horno microondas para el almuerzo otra vez, ¿de acuerdo? Es solo gratinado normal, pero creo que tendrá buen sabor recién cocinado. Oh, comida de horno. Esa última estuvo tan buena. Jeje, esto es un poco embarazoso, pero dije, delicioso, a mí misma. Oh, me alegra escuchar eso. Cocinar es mucho más gratificante cuando hay alguien más para disfrutarlo. Especialmente con Marie, ya que sus reacciones son fáciles de entender y siento que mi comida se vuelve 100 veces más apetecibles. Bueno, tengo que ir al trabajo, así que comamos. Nos sentamos a la mesa y dijimos itadakimasu juntos, luego empezamos a comer nuestro desayuno. Oh sí, después de que me fui a trabajar, María aparentemente estaba caminando de un lado a otro frente al horno microondas a la hora del almuerzo, incapaz de alejarse del olor fragante del queso que se estaba cocinando. Era un aroma que tanto los niños como los adultos podían disfrutar y estaba seguro de que ella apenas podía esperar para comer. Sopló el gratinado caliente y luego se lo llevó a la boca. La salsa derretida y cremosa mezclada con queso tostado tenía un aspecto apetitoso y tenía un sabor rico y delicioso. El suave sabor de la leche fue mejorado dramáticamente por el queso parmesano salado. Después de soportar el calor que casi le quema la lengua, el sabor brotó de repente. Agarró su tenedor sin pensarlo y dejó escapar un ruido ininteligible y luego se reclinó en su silla como si toda la energía se hubiera drenado de ella. Después, se escuchó el sonido de su delicioso. El distrito de Koutou se había envuelto rápidamente en la noche. Después de un largo día de trabajo, me dirigía a casa en un autobús que se sacudía suavemente y me sentía algo agotado. Por supuesto, no llegué tarde y salí del trabajo a la hora estándar, pero no pude evitar preocuparme de que María estuviera sola en casa. Ella me llamaba sobreprotector, pero estaba seguro de que la mayoría de las personas sentirían lo mismo si hubiera una elfa en su habitación. Vi cómo pasaban las luces de la ciudad mientras pensaba en ello. Después de pasar varias paradas, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pecho. Miré la pantalla y me di cuenta de que mis preocupaciones anteriores habían sido completamente innecesarias. Kitase-san, ¿dónde estás ahora? Mari-chan y yo estamos a punto de ver una película. Si ya casi estás en casa, ¿te gustaría unirte a nosotras para verla? Una linda imagen me fue enviada junto con el mensaje. Eso debía significar que Kaoruko la había ayudado a aprender japonés hoy.
Debían de llevarse mejor si todavía estaban pasando el rato juntas a estas horas. Sonreí con alivio, luego toqué los controles poco familiares de la pantalla del teléfono. Estoy a punto de llegar a casa ahora, le contesté. El autobús bajó la velocidad hasta detenerse. Cuando bajé los escalones y salí, pisando el suelo, ya estaba frente a mi apartamento. La puerta accionada por aire comprimido se cerró con un PSSSH, y partió hacia su siguiente parada. En ese corto periodo de tiempo, una joven apareció en un balcón de arriba y agitó la mano. Parecía que sus largas orejas estaban escondidas debajo de una cinta para el pelo. Estaba claramente de puntillas para saludarme y no pude evitar sonreír ante la vista. Después de vivir solo durante tanto tiempo, fue sorprendente lo drásticamente que había cambiado mi vida. Hombre, esta noche parece divertida. Me pregunto qué tipo de anime veremos, pensé en voz alta cuando la señal en el cruce de peatones se puso verde y comencé a caminar. Aunque sabía que ella estaba buscando un traductor, era evidente que mis pasos eran más ligeros de lo habitual. Abrí la puerta y una chica trotó hacia mí emocionada. Ella agarró mi pijama cuando salí del baño. Ella también se había bañado recientemente y su piel brillaba positivamente. Mirando alrededor, la sensación de que algo era diferente probablemente se debía a la disposición. Había un sofá para relajarse en la espaciosa sala de estar y había un gran televisor LCD que no se podía comparar con el mío. Era tan espacioso y ella aún tenía 2 habitaciones más. Me hizo darme cuenta de lo poderoso que era el término 2LDK. Era casi el doble de grande que mi propio apartamento. Es una locura cuando lo pongo así. La televisión es tan grande, vamos, apurémonos y veámoslo. Marie saltó de arriba a abajo, tirando de mi pijama para apurarme. Marie estaba claramente emocionada, pero primero quería agradecerle a Kaoruko, que estaba sentada allí con una gran sonrisa en su rostro. Gracias por dejarnos usar tu baño. Oh, para nada. Parecía que Marie-chan no podía esperar para empezar. Ella había estado estudiando mucho hasta que llegaste. Me sorprende lo rápido que aprende ella. Ella echó un vistazo a la mesa en la sala de estar y allí había algunos instrumentos de escritura cuidadosamente puestos a un lado. Cogí el cuaderno para encontrar todas las cosas que María había aprendido ese día escritas adentro, luego asentí. Me dirigí a la chica que estaba ansiosa por comenzar el show, hablándole en japonés en lugar de élfico. Buenas noches, ¿qué anime vas a ver esta noche? Buenas noches. Voy a ver, un anime japonés muy divertido. Su pronunciación y elección de palabras fue un poco torpe, pero logró entender lo que quería decir. Impresionado, le sonreí. Entonces vamos a verlo juntos. Tomé su mano mientras ella daba una pequeña reacción feliz. Ella estudió en serio, así que tenía que recompensarla así. La guié al mejor asiento en el sofá, luego vertí un poco del jugo que traje con el permiso de Kaoruko. Con los preparativos completos, me senté junto a María en el sofá como ella me había instado. Todavía no acostumbrada a este tipo de entretenimiento, me miró con un entusiasmo infantil. No puedo esperar para ver otro título del mismo director. Soy como una niña de muy buen humor, a pesar de ser una adulta. Un momento, una adulta. Ella estaba balanceando sus piernas hacia adelante y hacia atrás como una niña, actuaba como una niña por dentro y por fuera y sus acciones eran bastante infantiles, pero decidí no decir nada. Al ver esto, Kaeru soltó una risita desde el sofá monoplaza cercano. Pero es muy extraño. Yo también me siento emocionada, como si me hubieran devuelto a mi propia infancia. Creo que es gracias a Marie-chan que puedo sentirme así. Asentí en acuerdo. Ya sea cocinando o viendo películas, tener a alguien que estaba disfrutando genuinamente a mi alrededor también me daba alegría. Más aún, considerando que apreciaba algo que fue producido por mi país de origen. La miré mientras lo pensaba y ella me dio un par de golpecitos en la rodilla. Esa fue la señal que me dijo que empezara porque realmente no podía esperar más. Apagamos las luces. Sí, por favor. Kaeru presionó un botón en el control remoto y el tono de la habitación se desvaneció con un pitido electrónico.
Era como si solo la televisión y nosotros tres estuviéramos en la habitación y la chica aplaudió mientras la película de anime comenzaba a reproducirse. Un azul vivo llenó la pantalla. Era más brillante que el cielo azul y parecía ser el color favorito de este director. Pintó la habitación oscura en un azul similar y miramos la pantalla como si estuviéramos siendo absorbidos por ella. Me recordó cuando una película comenzaba a rodar en un cine, simplemente me encantaba ese momento. El momento en que abres la cubierta a una nueva historia y un mundo desconocido se despliega ante tus ojos. Esta vez, la introducción fue un poco más tensa que las otras que habíamos visto. La heroína que apareció en pantalla tenía una expresión sombría y sus alrededores eran tan oscuros como nuestra habitación. Un eco profundo y retumbante indicaba que esto no estaba en algún lugar por encima del suelo. Parecía un buen tipo de anime a la antigua que apelaba directamente a las emociones de uno con poca narración. La elfa fue capaz de entender algo la situación sin mi interpretación solo por las expresiones en el rostro de la protagonista y el movimiento de su entorno. Justo afuera de la ventana había un mundo de noche y de ahí emergió la figura vestida de negro. Las escenas de un personaje que huye de los chicos malos a menudo se utilizan en las películas, pero la que huyó aquí fue una chica joven e impotente. Marie se puso rígida de la tensa atmósfera y agarró mi manga sin pensarlo. Las sombras que perseguían a la heroína se acercaron a ella y luego sucedió. Ah. Marie estaba tan sorprendida que se sentó directamente en el sofá, con los ojos pegados a la pantalla. El largo y agudo grito que sonaba desde la nave avanzando a través de las nubes era como una escena de una pesadilla. Pero el incidente no terminó ahí. Se mostraron iluminaciones brillantes en la pantalla como para anunciar el inicio de la película, luego comenzó a reproducirse la música y se mostró el título. Los ojos de Marie brillaron con fascinación. ¡Wow! Se me está poniendo la piel de gallina. Realmente es como un mundo dentro de un libro ilustrado. Al igual que con el último anime que vimos, la música es tan hermosa que hace que mi corazón se hinche. Me sentí de la misma manera. Lo había visto muchas veces antes, pero la sensación en mi pecho no se debía a la frecuencia con la que lo había visto. Aunque era difícil poner mis emociones en palabras. Es como si hubiera una historia dentro de la música. Una historia sin palabras ni letras, lo que la hace aún más memorable. Apoyó su cabeza en mi pecho y su expresión era la de un niño que estaba completamente inmerso en una historia. Su rostro parecía estar apreciando todos los mensajes en las canciones que hacían latir nuestros corazones. Ahora la elfa probablemente estaba un poco sorprendida. El inicio había sido tan tenso, pero el ambiente cambió completamente con la aparición del otro protagonista. Era un chico joven y enérgico y una sonrisa comenzó a ensancharse en el rostro de la niña cuando él tomó su mano y la guió. Era como si estuviera aprendiendo a sonreír por primera vez y su adorable expresión hizo que Marie también sonriera. Finalmente, como el último título, la historia se llenó de personajes atractivos y los maravillosos vehículos que aparecieron estimularon la imaginación del espectador. El último anime que vimos estaba dirigido a niños, pero este era más como una montaña rusa que parecía ser para niños a primera vista. El joven tenía una energía inesperada para alguien de su pequeño cuerpo y se lanzaba de cabeza al peligro sin dudarlo. Marie hizo una mueca de dolor cada vez por las escenas simples pero dramáticas en las que él se había metido y casi termina muerto. Ah, ya, wea. No acostumbrada a este tipo de acción, ella se aferró a mí con fuerza todo el tiempo. Estaba posicionada como si estuviera trepando a un árbol y podía sentir su corazón latir contra mí. Desearía que este chico se calmara un poco. Quédate donde estás. En ese momento, el punto de apoyo del niño se dio bajo sus pies. Marie reaccionó exactamente de la misma manera que la heroína. Sus labios se tensaron y me apretó tan fuerte que apenas podía respirar. Su suspiro de alivio estuvo perfectamente sincronizado con el de la chica en la pantalla, lo que fue tan lindo que tuve que sonreír. La analogía de la montaña rusa se aplicaba no solo a la acción, sino a la historia en sí. Hasta entonces había habido cambios repentinos en los momentos altos y bajos, pero el clímax era francamente intimidante y lleno de escenas que exigían la atención total del espectador.
Podía sentir la tensión de la elfa que básicamente me sostenía como una almohada corporal. Fue un poco agonizante como hombre tener su suave cuerpo presionado contra el mío, pero me las arreglé para seguir explicando los puntos clave como si yo fuera el narrador. Traté de hacerlo más agradable para ella en caso de que ella aprendiera este japonés. Continuó mirando fijamente hasta que la historia llegó a su fin. Los planes del tipo malo fueron frustrados con éxito y nos aguardó una conclusión cálida y mística. Era el final ideal por excelencia de una historia fantástica. Marie dejó escapar un suspiro de alivio y se deslizó por el sofá. La suave música comenzó a sonar como si fuera considerada con ella. Las personas que lo vieron en los cines probablemente no habían podido levantarse hasta que los créditos terminaron de rodar. Después de una experiencia tan abrumadoramente acalorada, nos hizo querer sumergirnos en la suave música. La cabeza de la chica se deslizó por mi cuerpo hasta que descansó sobre mi muslo. Con el ensimismamiento en sus ojos y la leve curvatura de sus labios, fue difícil describir la expresión de su cara en ese momento. ¿Qué te pareció, Marie? Le acaricié el pelo cuando pregunté y ella dejó escapar un profundo suspiro. Me hace querer decir que Japón es el mejor país de todos los tiempos. Siento que gané algo al verlo, como una especie de tesoro precioso. Sí, sabía exactamente cómo se sentía ella. Así de maravillosa fue la historia y el final. Tanto así que podría ver esto una y otra vez. Marie se dio vuelta y me miró directamente. Parecía que todavía estaba demasiado cautivada por el mundo de la historia para volver a encender las luces. Quería esperar un poco más hasta que ella estuviera lista para volver. Sí. Fue más llamativo que el anterior y es difícil de describir, pero, fue maravilloso. La gente, los vehículos, y ese chico diligente se parecía mucho a ti. Tan lindo. ¿Eso crees? No creo que esa palabra me describa muy bien, para ser honesto. Ella se rió de mi respuesta. Luego extendió la mano con su dedo índice y me tocó la punta de la nariz. De verdad. Puede que tengas una cara somnolienta, pero así es como te ves desde mi punto de vista. Pero. Hectómetros, ¿te importaría si digo algo egoísta? Su tono era juguetón, pero había sinceridad en sus ojos. Me hizo darme cuenta de que, después de todo, ella era una adulta, considerando que no era frecuente que me dijera lo que pensaba de tal manera en todo el tiempo que habíamos pasado juntos. Tal vez ya era hora de que tomara su mano extendida como el chico de la película. Adelante. Mi respuesta fue más suave de lo que esperaba y nuestros ojos se ensancharon al mismo tiempo. Busqué una excusa, pero ella me detuvo. Con un dedo. Su dedo índice tocó mis labios, luego en el mismo tono suave que el mío, susurró en élfico. Quiero ir de aventuras y viajar a tierras desconocidas contigo. Ese antiguo laberinto también. No puedo contener más mi curiosidad después de ver esa película. De acuerdo, Marie. Te llevaré, pase lo que pase. Tendrás que reconocer la grandeza de mis habilidades de pesca si vamos a viajar a mundos desconocidos juntos, pero estoy seguro de que eso no te importa. Ella sonrió y negó con un alegre, absolutamente no. La señorita elfa balanceó sus piernas de un lado a otro, todavía recostada en mi regazo. En ese momento, escuchamos a alguien aclarar su garganta y casi saltamos. Nuestros ojos se volvieron lentamente hacia la fuente del ruido. Kaoruko estaba sentada allí con la espalda recta y tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Inmediatamente nos separamos el uno del otro. Oh, por favor, no se preocupen por mí, sé lo cercanos que son ustedes dos y no se lo diré a mi esposo, que trabaja en la oficina pública. Ella habló más rápido de lo habitual y gesticuló con ambas manos. Incluso alguien que todavía estaba aprendiendo japonés como Marie podía entender la esencia del mensaje. El rostro de Marie se puso rojo brillante y miró hacia abajo sin decir una palabra y yo cubrí mi rostro con ambas manos. La hemos hecho ahora. Estábamos tan absortos en la película que habíamos olvidado por completo que teníamos compañía. Todavía tenía mucho que aprender. Inventé una excusa acerca de que solo somos parientes que nos llevamos bien y nos fuimos después de agradecerle a Kaoruko por su hospitalidad. La señorita elfa y yo intercambiamos miradas,
advirtiéndonos mutuamente que tuviéramos más cuidado. Ese día, habíamos concluido otra historia. La manta estaba llena con el calor de nuestros cuerpos y los pesados párpados de la chica me dijeron que ya estaba casi durmiéndose. El gato negro en el libro ilustrado finalmente había llegado a su destino después de pasar por muchos eventos extraños. Habíamos sido interrumpidos por el sueño muchas veces, por lo que estaba haciendo su mayor esfuerzo para mantenerse despierta esta vez. El gato negro se regocijaba con ambas manos en el aire y la sonrisa de María era tan grande como la suya. El fin, susurré y sus ojos se volvieron hacia mí. Tenía una sonrisa feliz y adormilada en su rostro y sus bonitos ojos se cerraron lentamente. Momentos después, ella estaba haciendo suaves sonidos durmientes. La vi partir al mundo de los sueños y cerré el libro. Ese libro extranjero nos había pintado un cuadro tan vívido en los últimos días. Estaba seguro de que los niños que lo leerían después de nosotros estarían tan emocionados como ella. Mi papel era probablemente similar. Le enseñé a leer y escribir, le mostré las alegrías de estas historias y, como resultado, ella seguiría creciendo. Tenía la suerte de poder presenciarlo desde tan cerca. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. Te llevaré a donde quieras. Te mantendré a salvo y me aseguraré de que te diviertas como nunca. Me había dado por vencido con ello una vez, pero solo teníamos que superar 2 obstáculos para adentrarnos en el antiguo laberinto, ser reconocido como su guardaespaldas y encontrar un aliado poderoso. Entonces solo tenemos que seguir adelante. No sabía qué hacer con esto último, pero haría lo que pudiera. De todos modos, estaríamos en el mundo de los sueños y yo no era solo un asalariado allí. Dejé el libro suavemente para no hacer ningún ruido y luego la tapé con las mantas hasta los hombros. Su calor también me estaba adormeciendo y antes de que pudiera siquiera bostezar, sus suaves manos y pies me envolvieron. Ella siempre dice que yo le doy sueño, pero mira quién habla ahora, pensé para mí. Volví a sonreír cuando ella presionó su mejilla contra mí mientras dormía. Buenas noches, señorita Elfa. Decidí que daría lo mejor de mí mañana. Suspiré mientras miraba por encima de mí. Había 2 grandes edificios dentro de las instalaciones y el que estaba directamente delante de mí era relativamente nuevo y elegante. Todavía era antes de la hora del almuerzo, pero había un flujo constante de lo que parecían ser estudiantes. Parecían estudiantes universitarios mientras caminaban con sus túnicas a juego. El edificio en la parte de atrás era más imponente en su construcción y tenía un aire muy hechicero. Con el cuervo posado en su techo, había una sensación un tanto espeluznante que me impedía querer acercarme demasiado. Entonces, ¿a cuál tienes que ir, Marie? Al de atrás, por supuesto. Existen múltiples instalaciones reales de hechicería, construidas con el propósito de utilizar el conocimiento. Es un lugar perfecto de estudio para aquellos bendecidos con una buena línea de sangre y no difiere mucho del público en general hasta que tomas la clase de principiantes. Es por eso que no tienen bastones. Marie hizo un gesto hacia su bastón sagrado. Recordé que ella me había explicado que estaba hecho de la melena de un unicornio o algo así. Pensando en ello, no era sorprendente que se tratara de una instalación real. Su misión era descubrir los misterios del conocimiento antiguo, por lo que era dirigido por el reino. Probablemente se convirtió en un centro de conocimiento para nobles y similares por razones financieras. Al mismo tiempo, servía para otorgar el conocimiento de los antiguos laberintos a los jóvenes prometedores, que pueden distinguirse en la guerra más adelante. El camino por el que caminamos estaba bien mantenido y parecía como si hubiera dinero saliendo de cada esquina. La elfa, cuya altura no era muy diferente de la mía, levantó la cabeza con orgullo y volvió sus ojos hacia mí. Bueno, me salté una clase, así que no asisto al lado para el público en general a menos que yo lo ordene. ¿Qué? Eres alguien con autoridad, Marie. Ya te lo dije antes. Solo unos pocos elegidos pueden convertirse en hechiceros espirituales. Tiendes a escuchar lo que digo, pero creo que realmente no te interesan estas cosas. Ella tenía una idea equivocada. Siempre caminábamos juntos, así que pensé que los hechiceros tenían un montón de tiempo libre, pero probablemente no debería decir eso.
Parecía haber dejado descuidadamente que se me notaran los pensamientos en la cara y ella me lanzó una mirada sospechosa. Ah, sí. Quiero que sepas que no estaba perdiendo el tiempo jugando. Como prueba, he estado recibiendo un salario cuque. El shock en mi cara era palpable. Con que así era. Yo era un vagabundo que vagaba sin rumbo por este mundo sin perspectivas para el futuro. Ahora que lo pienso, mi gran aversión por trabajar incluso en mis sueños me hizo parecer una persona bastante inútil. Puf, jajajajaja. Mi cara debió parecer bastante graciosa, porque Marie se rió en voz alta mientras se agarraba el estómago. ¿Qué es tan gracioso? Toda mi vida de repente se volvió bastante sombría justo ahora, jajajaja, nunca antes había visto tu cara lucir sin sueño, detente, no te acerques más con esa cara, heme mis costados. Ella dejó caer su precioso bastón al suelo y mi cara parecía que estaba a punto de llorar. Desafortunadamente para mí, esto se prolongó durante aproximadamente un minuto. Marie se despidió mientras se dirigía hacia el gremio de hechiceros. Después de su informe, nos reuniríamos de nuevo y veríamos a la dragona mágica, que nos estaría esperando en las ruinas. Luego acompañaría a las dos damas en el viaje a las aguas termales. Pero primero, me armé de resolución y llamé a la puerta del gremio de aventureros. Tal como se hizo evidente antes, mi existencia actual era increíblemente superficial. Yo era un niño que podía ser mandado a volar por una pequeña ráfaga de viento, pero era la vida que había elegido. La recepcionista era una dama y me miró con una expresión desinteresada. Sí, eso parecía apropiado para mí. Bienvenido, pequeño niño, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero ir a un laberinto con una linda chica. Necesito conseguir un rango para hacer eso, así que esperaba hacerlo aquí. De verdad, dijo con el mismo tono desinteresado. Sí, necesitaba obtener un rango allí. Eso me ayudaría a mostrar mis habilidades al gremio de hechiceros y ellos entenderían que yo era capaz de actuar como guardaespaldas. Pero era la primera vez que visitaba unas instalaciones de este tipo y no tenía idea de cuáles serían los resultados. Por eso no le había dicho nada a Marie. Nos prometimos el uno al otro que no guardaríamos secretos, pero me gustaba pensar que era más una sorpresa. Estaba un poco ansioso cuando llené el contrato, que decía cosas aterradoras como que no tendría quejas si moría o me lesionaba, y luego pasé a una prueba de habilidades de combate a corta distancia aproximadamente una hora más tarde. Probablemente debería arreglar mi personalidad que me hacía aceptar cualquier solicitud dada por una linda chica. Con esos pensamientos en mente, me enfrenté al hombre que parecía ser una especie de instructor. Estábamos en un patio interior que era sorprendentemente espacioso. No podía compararse con el gremio de hechiceros de antes, pero el edificio era nuevo y parecía haber bastante gente aquí. Levanté la vista desde el patio de 2 pisos y el sol parecía estar en su descenso. Al ver esto, me di cuenta de que no tenía mucho tiempo. Me volví hacia el hombre que tenía delante. ¿Hasta dónde vas a subir mi rango? Me gustaría aumentarlo lo más alto posible. Jaja, eres un chico ansioso. Incluso si no soy lo suficientemente fuerte, hay profesionales en el piso superior. Puedes desafiarme sin preocuparte y asegúrate de disculparte por precipitarte en tu camino a casa. El hombre mostró una sonrisa afable. Parecía estar en sus 40 y tantos años y tenía la piel oscura con el pelo negro y una barba negra. Sin embargo, daba una impresión de limpieza y parecía tener un buen sentido de la virtud. Aceptó un pago que la mayoría de los niños no podrían pagar, por lo que parecía que iba a juzgarme por el valor de mi dinero. Así que, decidí que saldría con todo delante de los demás por una vez. Cometí un error en mi último combate hombre a hombre, pero me gustaría hacer un buen uso de mi imagen fantasma esta vez. Le pregunté si tenían réplicas de espadas disponibles antes de que comenzara el combate y él me miró como si fuera una especie de bicho raro. El hombre había sido un aventurero durante más de 20 años y había completado más de 100 misiones durante su carrera. Había logrado mucho, pero eso se debía a su capacidad para dirigir a sus compañeros en lugar de una habilidad pura en el manejo de la espada, como él mismo admitía libremente.
Era el líder confiable que podía cambiar el rumbo de la batalla incluso en las situaciones más desesperadas al reforzar a todos a su alrededor. Debido a que había vivido de esta manera, fue contactado por el gremio de aventureros justo cuando estaba a punto de retirarse. A pesar de tener tal historia, el hombre se despertó y se encontró en una gran confusión. Una toalla mojada estaba bloqueando su visión y los espectadores alzaron sus voces con gran entusiasmo. Se había quedado aturdido en medio de la batalla. Su experiencia lo había llevado a una conclusión errónea y él se incorporó rápidamente. Viejo, quédate abajo. ¿Qué estás? Espera, ¿qué demonios? En su campo de visión estaba un joven aventurero, como los que siempre había cuidado. Luego se dio cuenta de que vestía ropa informal en lugar de una armadura y finalmente recordó la situación en la que se encontraba. Los que estaban alrededor del patio interior se asomaban por sus ventanas y las voces emocionadas se escuchaban a su alrededor. Era como un coliseo, aunque debería haber sido solo un examen para juzgar el rango de uno. Agarrando su cabeza palpitante, logró levantar la parte superior del cuerpo. Entonces, vio a un hombre parado en medio del espacio abierto con una espada preparada. Desenvainó su espada curva y luego se colocó en una postura amplia. Pensé que estaba soñando, porque está luchando Brandish. ¿Es el tercero? ¿Quién es ese niño, viejo?, preguntó una voz, pero el hombre todavía no entendía la situación completa. Después de todo, según su memoria, no pudo seguir los movimientos del niño y había sido golpeado sin poder hacer nada. Se le pidió que se diera varias veces, pero su orgullo como adulto no se lo permitió, lo que resultó en que quedara inconsciente. La escena ante sus ojos le hizo preguntarse si todavía estaba soñando. La pelea estaba sucediendo justo delante de él, pero todavía no podía ver los movimientos del niño. Parecía como si el niño se acercase al alcance del maestro y recibiese un corte de su espada, pero seguía caminando como si nada hubiera pasado. No era así. Desaparecía como el humo en el viento y para cuando la espada de su oponente era envainada de nuevo, el chico estaba allí con una expresión despreocupada. No se había movido un paso de su posición original. Oh, oye, está usando una espada de verdad. Y, está usando zona mortal. El maestro le advirtió que podría morir. Pero ese mocoso se quedó ahí riendo y dijo que estaba acostumbrado. No podía entenderlo. El hombre que era llamado maestro era la tercera persona más hábil en el gremio de aventureros. Tenía una personalidad fastidiosa, que mostraba su habilidad para cortar enemigos que ingresaban a su dominio en un instante. Debido al poder absoluto de matar de su habilidad, no era frecuente que la mostrara en público. Esto explicaba el fervor como el de un coliseo que había llenado el patio ordinario. Tienes que ser una broma, gimió el hombre, incapaz de entender lo que estaba viendo. El chico no había dado un paso desde donde estaba, pero de repente apareció por el costado de Brandish. Brandish chilló como una especie de ave y lo atacó en forma de cruz. El hombre observó con sudor corriendo por su rostro mientras observaba al chico desaparecer como humo, luego reaparecer desde atrás, por el flanco opuesto y así sucesivamente. Ver a un usuario de ilusión trabajando era una vista bastante peculiar. El ruido ocasional de metal indicaba que el real estaba en algún lugar de las ilusiones. El sonido de pasos sonó y el chico que había estado parado en un lugar se acercó lentamente. ¿Era un sueño, o una pesadilla? La expresión de Brandish parecía estar haciendo esa pregunta y solo podía seguir cortando lo que entraba en su rango de ataque y defenderse desesperadamente de los ataques que se le lanzaban. Su velocidad de reacción parecía indicar que ya había renunciado a discernir si estaba atacando una ilusión o a su oponente. Sin embargo, esto, por supuesto, significaba que se había quedado rápidamente sin aliento. Wush. Brandish atacó una figura para que solo desapareciera y una gran sensación de fatiga se apoderó de él. En cambio, su verdadero oponente apareció por detrás y, en el momento en que el chico ingresó a su dominio, fue abrumado por una ráfaga de rápidos golpes. El niño bloqueó hábilmente 3 golpes de espada dirigidos a él en el aire y la multitud se olvidó de respirar mientras observaban con asombro. Incluso el parpadeo interferiría con el espectáculo ante ellos. Simplemente no puede ser, se las arregló para superar zona mortal.
Justo cuando el hombre al que llamaban viejo murmuró, el niño había destruido el dominio al golpear a su oponente en el hombro y en ambos lados del abdomen en rápida sucesión con perfecta precisión. Sería demasiado difícil recuperar la ventaja a partir de ese punto. Después de ver a Brandish ser empujado lentamente hacia atrás mientras recibía golpes por todo el cuerpo, de repente se dio cuenta. Luego se puso de pie apresuradamente y gritó, «Es suficiente, el encuentro ha terminado». El gremio de aventureros retumbó con gritos de aliento. Finalmente pudo volver a respirar después de ver la batalla entre dos expertos. El hombre esperaba que el chico fuera arrogante con tal habilidad, pero parecía ser lo suficientemente educado como para ir por ahí inclinándose ante cada uno de sus oponentes. Este no parecía el comportamiento típico de un niño, pero parecía darles una impresión favorable. El hecho era que había muy pocas personas hábiles y humildes por ahí. La emoción del encuentro duró varios días y se mantuvo como el tema de conversación en el gremio de aventureros. Sin que el niño lo supiera, durante estas conversaciones, se le dio otro nombre, Fantasma. La chica se acercó con un ligero trote. Su hermoso cabello liso se balanceaba mientras corría con su precioso bastón en sus brazos y su ternura atrajo la mirada de quienes la rodeaban. Supongo que los hombres no podían evitar sentirse afortunados cuando veían a una chica linda. Me estaba poniendo nervioso de que se tropezara, así que deseaba que ella caminara en su lugar. Nuestro punto de encuentro era un parque ubicado cerca del gremio de hechiceros. El sol ya se estaba poniendo, así que sería de noche cuando llegáramos a las ruinas si no nos dábamos prisa. Siento la espera. Mi informe tardó más de lo esperado. Está bien, acabo de llegar aquí también. Vayamos a buscar a la dragona mágica ahora. Marie sonrió alegremente y dijo, de acuerdo. Sus mejillas estaban enrojecidas, probablemente por todo lo que había corrido para llegar aquí. Se arregló el cabello desordenado y respiró lenta y profundamente para calmarse. Oh, mientras caminábamos lado a lado, ella pareció notar algo y me tocó el hombro. Tu camisa está deshilachada en el hombro. Debes haberte enganchado con algo de nuevo. Ah, tienes razón. Eso no es bueno. Aún no estaba planeando comprar ropa nueva. No te preocupes, puedo arreglarla para ti más tarde o quieres que te ayude a elegir ropa nueva. Estas se están dañando bastante, así que podríamos conseguirte algo un poco más moderno. Uf, tendría que declinar. Acababa de gastar mucho dinero en el examen de clasificación de antes. Intenté cambiar de tema, pero no estaba muy acostumbrado a guardar secretos, así que ella me miró con suspicacia. Oh sí, me las arreglé para ganar el rango A en combate cuerpo a cuerpo, así que me sentí bastante aliviado por eso. Necesitaba vencer a rivales de mayor rango si quería seguir avanzando, pero era demasiado complicado y demasiado tarde para encontrar uno en este momento. Sin embargo, esto debería ser suficiente para demostrar mis habilidades en el gremio de hechiceros y estaba demasiado ocupado con el próximo viaje para hacer todo eso de todos modos. A pesar de que esos eran los pensamientos en mi mente, solo sonaban como excusas. Ahora solo tenía una tarea más, encontrar un tanque para nuestro grupo. Sinceramente, esa era la más difícil, sin ninguna solución en la que pudiera pensar. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos rápidamente por la chica que tiraba de mi manga. Estoy muy emocionada por el viaje a Japón. Entonces, ¿a qué clase de lugar vamos a ir? Hay comida deliciosa. No he estado en muchos viajes antes. Tendrás que esperar y ver. Pero sí, estoy seguro de que habrá mucha comida deliciosa. Ella sonrió y caminamos juntos con ella todavía sosteniendo mi manga. Estábamos de muy buen humor pensando en el viaje y es probablemente por eso que ninguno de los dos se percató de lo que estaba al acecho detrás de nosotros, debido a su extenso tiempo dedicado a viajar solo. Kazuhiro era extremadamente competente con percepción. Esto le permitía detectar a los que yacían escondidos y era una habilidad crítica para evitar emboscadas. Pero si un oponente tuviera la habilidad ocultar con un nivel de competencia más alto, podría evitar la detección. Una alta figura apareció desde detrás de un edificio, con una espada en cada uno de sus lados. Su nombre era Sven, el hombre que había pasado toda la noche buscando a la elfa y al chico el otro día.
Uno esperaría que arremetiera de inmediato con ira, pero él se quedó allí, muy absorto en sus pensamientos. Finalmente los encontré, pero ¿qué es esto de una dragona mágica? Porque están hablando de un dragón legendario. Deberíamos agarrarlos antes de que se escapen de nuevo. Si les hacemos daño aquí, seguramente serás elegido como su reemplazo, sugirió el que iba vestido de negro y Sven se rió. A juzgar por cómo salió ese chico y obtuvo un rango en combate cuerpo a cuerpo, probablemente estaba tratando de ser reconocido como el guardaespaldas de la elfa. Eso significaba que no había renunciado a explorar el laberinto. Sin embargo, obtener la aprobación del gremio de hechiceros de este país no era tan simple. A pesar de que tenía oráculo, su rara habilidad para leer el futuro, no podía ver todo un día por delante y este resultado era seguro. La chica elfa ya entregó la licencia y es obvio que no va a obtener la aprobación. Ya tengo la garantía de ser el designado para explorar el laberinto. Más importante aún, necesito saber si están a punto de ir a ver a un verdadero dragón mágico. Entrecerró los ojos y sonrió, pensando que esto podría resultar incluso más rentable que el antiguo laberinto. Entonces, por órdenes de Sven, un fluido negro comenzó a envolverlos. La tenue luz que brillaba donde los ojos y la boca estarían indicaba que esto era obra de un tipo de espectro. La capacidad de desaparecer sin dejar rastro era útil no solo en laberintos, sino también en el exterior. Cuando el líquido negro le envolvió por completo, se echó hacia atrás la túnica, revelando una rara cresta que solo se le daba a un puñado de individuos que obtenían un rango tan prestigioso. Parecía que algo extraño tendía a suceder cuando se involucraba con ese chico. Tales eran los pensamientos del nigromante vestido de negro mientras descendían a la oscuridad. No solo les perdieron la pista por completo la otra noche, sino que no tenían idea de que los dos se dirigirían a las ruinas Nazul Nazul, no muy lejos de la ciudad. El oscuro canal olía a moho y se podía escuchar el goteo del agua. Podían sentir la presencia de monstruos que favorecían las zonas húmedas, pero ellos mismos pasaron desapercibidos debido al espectro que los envolvía. De repente, Sven se dio la vuelta con una expresión dudosa. Estas ruinas subterráneas ya han sido investigadas, ¿verdad? Ese sí. Todavía hay varios misterios sin resolver sobre las ruinas Nazul Nazul, como por qué fueron destruidas, pero la investigación del gremio de hechiceros ya debería haberse completado. Sin embargo, pensándolo bien, el hecho de que todavía había varios misterios sin resolver sobre ellas ya era extraño en sí mismo. Ellos eran extremadamente minuciosos en su investigación, así que, ¿por qué renunciar a mitad de camino en la investigación de un área que estaba tan cerca? Pero esos pensamientos fueron interrumpidos por las palabras de Sven. ¿Qué demonios? Mirando desde el canal para ver lo que estaba señalando, había alguien teniendo una alegre conversación con un hombre lagarto, un monstruo. Los chillidos que hacían eran difíciles de discernir, pero podría haber sido una especie de lenguaje reptiliano. Se están riendo acaban de chocar los 5. Esto es bastante increíble. Se sabe que son monstruos completamente agresivos y violentos. Desoban subespecies avanzadas a diestra y siniestra debido a su inagotable capacidad reproductiva, lo que puede suponer un peligro incluso para nosotros. Simplemente miraban fijamente, boquiabiertos. Había quienes habían aprendido el lenguaje de los monstruos, pero era poco práctico porque los atacaban tan pronto como intentaban utilizarlo para comunicarse. Se consideraba que el interrogatorio era el único uso que se le daba. De repente, el grupo comenzó a caminar más profundo en las ruinas. La figura vestida de negro asintió cuando Sven transmitió algunas señales con las manos, luego los dos fueron tras ellos con cautela a través de las vías fluviales. Sorprendentemente, parecía que el hombre lagarto estaba guiando el camino. No solo eso, sino que lo que parecía ser una pared ordinaria se abrió y el grupo continuó como si estuvieran acostumbrados. El dúo siguió su ejemplo con cuidado y Sven levantó la vista para plantear otra pregunta. ¿Recuerdas algo de esto en los informes de investigación? Parece ser una magia muy avanzada, así que quizás no lo hayan notado. Ellos inclinaron sus cabezas, desconcertados. Incluso si estaba bien escondido, el poder de la magia no debía ser subestimado. Deberían haber sido capaces de notar el espacio del otro lado y buscar en cada rincón de la zona.
pero los ornamentos en las paredes exudaban belleza artística y eran mucho más intrincados que los de las ruinas subterráneas de las que provenían. Al mismo tiempo, notaron que la atmósfera había cambiado drásticamente. El aire de algo de otro mundo era tan espeso y frías gotas de sudor corrían por sus mejillas. ¿Qué es este lugar? Sigue vivo. No son solo unas ruinas decadentes, comentó Sven después de ver al guardián parado en el pasillo como si estuviera protegiendo algo. Incluso desde lejos, estaba claro que era muy peligroso. Cualquiera de ellos podría ser de nivel 70 o superior y capaz de cortar a la mayoría de los aventureros como verduras en una tabla de cortar. Incluso gritaron internamente para que el niño y la elfa se detuvieran mientras los dos seguían caminando despreocupadamente. Luego sus mandíbulas cayeron al suelo mientras el grupo seguía bromeando y riendo, pasando ilesos. Se frotaron los ojos con incredulidad. ¿Qué está pasando aquí? A juzgar por su estructura y ornamentos, ese guardián es una máquina de matar de los tiempos antiguos. La figura vestida de negro asintió de acuerdo a la voz quejumbrosa de Sven. Sin embargo, acercarse a investigar sería difícil. Uno de ellos podría ser manejable, pero había al menos 10 de ellos dentro de su campo de visión inmediato. Era difícil decirlo debido a la vestimenta completamente negra, pero el nigromante se volvió con una cara angustiada. Jefe, nos notarán incluso a través de mi magia si nos acercamos más. Lo sé. Usaré mi oráculo para investigarlos. Con eso, sus ojos de animal brillaron detrás de sus gafas de sol. Oráculo era una habilidad muy rara. Podría mirar los detalles del futuro, incluyendo cosas que el usuario no habría notado de otra manera. Sus efectos eran oscuros, como una especie de sueño precognitivo, pero Sven había aprendido a controlarlo libremente durante años de uso. Pero inmediatamente después de activarlo, el cuerpo de Sven se empapó de sudor. No, puede ser. Es real. Un dragón mágico. Nivel 1200. Espera, ¿qué? Dio a luz a crías. Levantó la voz con un grito y, en ese momento, la dragona mágica se dirigió hacia él a través de la vista de oráculo. Solo el usuario podía ver en ese mundo, pero ella definitivamente lo miró directamente e hizo un gruñido. Dándose cuenta de que ella podía enviarlo a volar con un simple respiro, pero no lo hizo en favor de un castigo más adecuado, los guardianes cobraron vida con un fuerte sonido metálico. Delgadas líneas de plata aparecieron en sus espadas y comenzaron a blandirlas en el aire como para calentarse para la acción. Su habilidad con la espada era inesperada para cuerpos tan grandes y los dos intrusos sintieron la muerte sobre ellos. Jefe. Los ojos de Sven temblaban cuando el nigromante se aferró a él con miedo. El nigromante luego cantó el conjuro para un hechizo de escape, pero si una sola palabra se pronunciara de manera incorrecta, serían cortados en pedazos por las enormes espadas que enviaban chispas al aire mientras eran arrastradas contra las paredes de piedra. Por supuesto, la magia solo se activaría si la dragona mágica lo permitiera. La figura vestida de negro sabía que este dominio le pertenecía. Lo siento, por favor ayúdanos, por favor perdónanos. Los gritos internos de disculpa se mezclaron con el canto y el hechizo se completó. Un pilar de agua estalló en la oscura vía de agua de la que venían. El agua apenas llegaba hasta sus rodillas, pero se sacudieron en pánico como si se estuvieran ahogando. Luego se sentaron y se miraron con ojos inyectados en sangre, dejando escapar largos y largos suspiros. El rostro de Sven expresaba no solo el temor por el encuentro cercano con la muerte, sino también por presenciar la monumental existencia de un dragón mágico. No puedo creer que estemos vivos. Esas fueron las palabras que finalmente pronunció después de contener la respiración. Estaba claro que había estado pensando en innumerables escenarios posibles para sobrevivir ese momento solo por la expresión agotada en su rostro. El nigromante había sentido lo mismo. Si la dragona mágica lo hubiera querido, ella podría haber evitado que el hechizo se activara y nunca hubieran salido de allí con vida. Supongo que, ella nos dejó ir. Un dragón mágico. Eso no es. Bueno, supongo que esa es la única explicación posible aquí. Ese no era un monstruo ordinario. ¿Qué demonios pasa con ese dragón?
Sven se cubrió la cara con las dos manos y dejó escapar un largo suspiro de nuevo. Al mismo tiempo, esa presión dominante detrás de ellos desapareció. Era como la noche en que el niño y la elfa desaparecieron de repente.